pasado, que es la fase líquida, pues bien, si hay alguna duda sobre lo que nos faltaba explicar, pues simplemente lo hacen, ¿ya? Bueno, entonces vamos a compartir la pantalla para mostrarles la información que nosotros de la suelo. Bueno, ahí tienen la densidad del suelo, ¿no? Bueno, ahí en la portada del tema, pues prácticamente, digamos, está, ¿no? Lo que es el concepto de la densidad, ¿no? Hay concepto, bueno, la densidad tiene un concepto que se aplica a la parte líquida, a la parte sólida y a la parte gaseosa bueno, de todo lo que son materiales. Y no, y la parte del suelo, evidentemente, no queda ajeno, pues, ¿no? A ese concepto. Por eso que ahí tenemos una muestra que en una fase líquida, como la densidad, ¿no? Puede permitir separar diferentes sustancias químicas en forma líquida. Y ya ese concepto aplicado al suelo, pues nos puede indicar a nosotros que la densidad, ¿no es cierto?, tiene mucha relación con las características físicas del suelo, principalmente con la proporción de agregados, ¿no? Es decir, estructura del suelo, ¿no? Y pues la porosidad ahí que está dentro de esto, vendrían a ser esos espacios vacíos, ¿no? Por donde va circulando el agua y el gas o los gases, ¿no? Bueno, entonces, por esta razón, por esta fotografía que ven acá de la fase sólida del suelo, es que nosotros debemos conocer más o menos de qué se trata la densidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrar al concepto de densidad. Este concepto de densidad es muy conocido, yo creo que todo el mundo lo ha manejado más de una vez, y pues simplemente la densidad es una relación que nos permite conocer, ¿no? De un material, la relación entre su masa y su volumen, ¿no? En este caso, en el suelo, exactamente lo mismo, ¿no? El suelo, por un lado, tiene una masa y por otro lado tiene un volumen. La relación de estas dos variables, pues nos da a nosotros la densidad del suelo. Eh, en el área de la física y de la química, ¿no es cierto? Obviamente, como les decía yo, la densidad es muy utilizado en la parte de la densidad de líquidos, de la densidad de sólidos y de la densidad de gaseoso, ¿no? Nosotros, mm, al considerar el suelo como en realidad el suelo generalmente es un suelo sólido, pero no se olviden que está compuesto, además de estar con material sólido, está compuesto por agua y por gases, ¿no? Entonces diríamos, teníamos que considerar toda esa situación para tomar la densidad del suelo, ¿no? Por esa razón es que fíjense, cuando uno habla de la densidad del suelo, no puede hablar solo del sólido, ¿no? Ahí verán ustedes la gráfica donde estamos hablando al mismo tiempo de los componentes del suelo, es decir, la materia sólida, que vendría a ser, digamos, un 50%, donde está involucrado las partículas, digamos, minerales, ¿no? Que es un 45%, la materia orgánica sería el otro 50%, ¿no? Los 5% que completaría el 50%. Y el otro 50%, que se llama la parte porosa, donde se contiene el aire y el agua. Entonces, cuando nosotros hablamos de la densidad del suelo, no podemos hablar solo de la densidad sólida, ¿no? Si hablamos solo de la densidad sólida, estamos hablando de un tipo de densidad que sería la densidad real, ¿no? Pero como nosotros hablamos de sólido como un material compuesto por aire y por agua, y el aire y el agua están en los poros, entonces nosotros tenemos que hablar de una densidad aparente, ¿ya? De ahí viene la diferencia, digamos, entre lo que es una densidad real y densidad aparente. Si ustedes se fijan en el gráfico, algunos
digamos, se esfuerzan mucho en memorizar, ¿no? El concepto de densidad aparente, densidad real, pero gráficamente cuando uno visualiza no hay dónde perderse, ¿no? Una densidad real, estaríamos hablando la densidad del material sólido como tal, ¿no es cierto? Entonces estaríamos hablando de este tipo de esta parte del suelo, densidad real del suelo, ¿no? Entonces la densidad del real del suelo, fíjense que no se toma la parte porosa del suelo, ¿no? Entonces, pero y cuando hablamos de densidad aparente, y densidad aparente, estamos hablando de todo esto, ¿no? De todo eso. En realidad no estamos considerando la densidad del aire ni la del agua, sino estamos considerando los poros en el que supuestamente, ¿no es cierto? Está formada 25 para el aire y 25 para el agua, ¿no? Ahora, claro, la cantidad de aire y de agua puede variar, ¿no? Porque al fin y al cabo, en la anterior clase vimos que si el agua pues satura toda la porosidad, pues no hay aire, ¿no? Entonces el material se vuelve un sistema totalmente anaeróbico, ¿no? Y también el agua puede irse perdiendo, ¿no? Puede irse perdiendo y entonces esos espacios que están quedando como que estaban ocupados por el agua, pues simplemente están vacíos, ¿no? Pero vacíos entre comillas, porque en realidad un vacío significa que no dice nada, pero sin embargo ahí hay aire, ¿no? En el flujo de gases, ¿no? Entonces, fíjense, no hay para qué memorizar el concepto de densidad real y densidad aparente. Este gráfico nos indica claramente lo que nosotros eh, conceptualizamos como densidad real y densidad aparente. Evidentemente, ambos, ¿no es cierto? Ambos están relacionando volumen, ¿no? Pero cuál es la diferencia? Que cuando hablamos de densidad real, estamos hablando solo de la masa del suelo, por eso le dije que se refiere solo a esto, solo a la masa del suelo y solo al volumen del suelo, ¿no? Pero ustedes tienen que acordarse del concepto del suelo. Suelo no es solamente material sólido, ¿no? Sino también una fase líquida y una fase sólida, en gaseosa. Entonces, cuando hablamos de densidad aparente, estamos hablando de la totalidad de la masa y del volumen total. ¿Y qué significa eso? Estaríamos hablando, si hay aire, pues involucra la masa del aire, y si hay agua, pues involucraría la masa del agua. Solamente que en este caso nosotros tenemos que considerar esto como porosidad. Dependiendo cuáles sean las condiciones del suelo respecto a la humedad, pues puede haber o no puede haber agua, ¿no? Lo que nos interesa es la porosidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos nosotros que si quisiéramos ser bien meticulosos en la medición de cuánto de aire, cuánto de agua hay, pues tendríamos que medir la masa del aire, la masa del agua y la masa del suelo, ¿no? Por separado. Y después, pues, el volumen del aire, el volumen del agua y del volumen del suelo por separado. Y después sacar como una densidad promedio, ¿no? Pero en este caso, digamos, no lo hacemos de esa manera. Simplemente decimos que cuando tenemos que sacar la densidad aparente, tenemos que considerar la porosidad, nada más, ¿no? Y la porosidad, para reducir el error de la masa, pues simplemente el error de la masa por efecto del contenido del agua en los poros, simplemente tenemos que secar, ¿no? Entonces imagínense si esto fuese la masa de muestra, y si hubiese agua, pues el agua por evaporación se nos va, o nosotros sacamos el secado de la muestra, y entonces quedaría todo esto como poros simplemente, ¿no? Entonces todo esto es lo que nos involucra la densidad aparente y solo esto la densidad real, ¿no? Entonces eso es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Porque cuando uno quiere conceptualizar de memoria qué es densidad aparente, qué es densidad real, a veces el juego de palabras pues nos complica nos complica entender, ¿no? Pero creo que aquí con el gráfico pues se hace muy claro esto, ¿no? Bueno, entonces acá ratificamos, digamos, lo que es la densidad real, ¿no es cierto? Se refiere simplemente a la fase sólida del suelo, sin incorporar la fase porosa del suelo. Y en algunos casos la densidad real, digamos, no es necesario, digamos, medirla, ¿no? No es necesario determinarla en laboratorio. Si se lo puede determinar, bien, adelante, hay que hacerlo, ¿no? Y si no se lo puede, pues verán ustedes que ya tiene unos parámetros que se puede usar
Entonces esos parámetros están alrededor de 2,6 a 2,65 gramos por centímetro cúbico que nosotros podemos tomar como una densidad promedio, ¿no? de la densidad real del suelo. Eh, y si quisiéramos ser un poquito más, digamos, detallosos en esto, tendríamos que también considerar de alguna manera la materia orgánica, ¿no? Porque la materia orgánica, si bien está en una pequeña cantidad que es 5%, en proporción me refiero, ¿no? Pero también pues, de alguna u otra manera pudiera, digamos, afectar la densidad. Por lo tanto, la densidad podría llegar a tener valores de 0,5, 0,1 gramos centímetro cúbico. Por lo tanto, no afectaría demasiado, digamos, ¿no? A la densidad real, porque tendríamos que promediar la densidad real del suelo y la densidad real de la materia orgánica, lo que implicaría, si tomamos 2,6, sería 2,6 más 0,1 dividido entre el total, entre las dos densidades, ¿no? Entonces, no, digamos que no tiene demasiado significado el considerar o no la materia orgánica, pero si queremos hacerlo, pues simplemente lo tomamos este otro valor como un parámetro, ¿no? Bueno, entonces creo yo que la densidad real ya está claro, ¿no? La densidad real se refiere solo a la densidad del suelo, sin tomar en cuenta el espacio poroso donde se encuentra el aire. En otras palabras, la densidad real involucraría esta parte, ¿no? Esta parte. Esto se llamaría densidad, o cuando nosotros obtenemos la densidad de acá, sería la densidad real, ¿no? Y cuando tomamos todo esto, ¿no? Todo esto, entonces eso ya sería densidad aparente. Estamos tomando el espacio poroso que, vuelvo a reiterar, de acuerdo a las condiciones del suelo, estaría o no ocupado por el agua. Fácil así es. Bien, ¿cómo determinar la densidad, ¿no? ¿Cómo determinamos nosotros? Les dije ya anteriormente, si ustedes creen que no es posible o no tenemos condiciones de tomar densidad real, no lo hagamos, simplemente tomamos el valor de 2,6, 2,65, ¿no? Ahora, si tenemos las condiciones para hacerlo, pues simplemente tenemos que aplicar esta metodología, muy sencilla de todas formas, pero requiere algún cuidado en hacerla, ¿no? Necesitamos tomar, digamos, una masa. Esta es una masa referencial, 30 gramos, puede ser más o menos, ¿no? Eso depende del material que nosotros vayamos a utilizar. En este caso estamos utilizando 50 milímetros que vendría a ser el volumen del material. Entonces, a ver, ¿qué se necesitaría, digamos, de materiales, ¿no? Una balanza, un material, un material volumétrico o matraz aforado, obviamente ¿cómo se llama esto? Un embudito, una bureta, ¿no? Una bureta con su soporte universal, y para hacer el enrase o medir el volumen del material, ¿no? Del alcohol en este caso. Y como reactivo simplemente alcohol, ¿no? ¿Y por qué alcohol? Porque dependiendo de qué tipo de material esté formado el suelo, es decir, si hay, digamos, demasiado arcilla en el suelo o poca arcilla en el suelo, eso puede incidir en el volumen, ¿no? No se olviden que la arcilla se imbibe, ese es el término, imbibición, ¿no? La imbibición es un término que se utiliza cuando queremos decir que el material absorbe agua y aumenta el volumen. Eh, Ese término lo vemos no solamente en el suelo, sino lo vemos, por ejemplo, cuando uno hace, a ver, cuando uno cocina arroz, por ejemplo, ¿no? El arroz ponemos un poquito y el arroz de repente hincha, ¿no? Y en realidad hemos puesto la misma masa, solamente que está ocupando más volumen, ¿no? Lo mismo sucede con los fideos y lo mismo sucede, por ejemplo, con los porotos, ¿no es cierto? Se imbiben. Y al imbibir, entonces aumentan el volumen. No aumentan más, obviamente, ¿no? Entonces, eso es imbibición. Y en el caso del suelo, la arcilla, el material arcilloso tiene esa propiedad de imbibición. De tal manera que si nosotros agregamos agua, entonces el agua puede producir la imbibición y aumentar el volumen y dar un falso valor o un valor errado, ¿no? Por eso es que se toma alcohol, ¿no? Alcohol técnico a un 90% más o menos de pureza. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pesar una cierta cantidad de suelo, 30 gramos,
en función al material de 50 ml. Si ahora si usamos un material más pequeñito, pues la masa se disminuye, ¿no? No se olviden que hay materiales volumétricos de diferente capacidad, pero el estándar, digamos, a utilizar son 50 mililitros, ¿no? Bueno, entonces con la ayuda de un embudo, vertimos nosotros al matraz el suelo, la muestra de suelo, y agregamos un poquito de alcohol, ¿no? Para poder, digamos, humedecer o arrastrar las partículas que pueden quedar ahí un poquito nada más. Y después, pues, con una bureta, nosotros enrasamos la bureta, el volumen, un volumen de 50 ml, es decir, tenemos que tener una bureta de 50 ml, y empezamos nosotros a largar el líquido, en este caso el alcohol, hacia el balón, ¿no? Hacia el matraz aforado. Entonces, de tal manera que llegamos nosotros a completar, ¿no es cierto?, el volumen aforado. Aquí todavía nos falta. Entonces, aquí ya está completo, ¿no? Aquí se supone que aquí es el volumen de 50 ml o el volumen del material que hayamos utilizado. Perfecto. Entonces, con eso hacemos nosotros la diferencia, ¿no? ¿Qué volumen de alcohol hemos gastado? Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí tenemos 50 ml en la bureta y el volumen gastado fue 38.8, entonces hacemos una diferencia de 11.2, ¿no? 11.2 ml, que sería, que representaría, digamos, el volumen del suelo, ¿no? Entonces, con esa masa de 30 y el volumen de 11.2, entonces nosotros hacemos la relación masa-volumen y obtenemos una densidad de 2,67. Si ustedes ven 2,67, no es, digamos, un valor que está lejos de estos parámetros, ¿no? Acá hay de 2,6 a 2,65, ¿no? 2,6 a 2,65, pero bueno, acá 2,67, digamos que está dentro del parámetro, ¿no? Entonces, esta es la manera de cómo se determina la densidad real, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, la densidad aparente, nuevamente acá reiterando el concepto, la densidad aparente es un valor en el cual se considera todo el suelo, ¿no es cierto? Todo el suelo. Y en realidad a nosotros la densidad aparente nos refleja el contenido de la porosidad, ¿no? O sea, en realidad, cuando nosotros medimos densidad aparente, lo estamos haciendo con el objetivo de medir la porosidad, ¿no es cierto? Entonces, los valores de las densidades evidentemente pueden variar de los diferentes horizontes, ¿no? En los horizontes superiores,